Bueno, después de plantear el problema que tiene la definición ontológica de Mignon, ¿no? Bertrand Russell analiza la definición semántica que propone Gottlob Frege, ¿no? Frege distingue entre sentido y referencia, ¿no? El sentido lo ubica vamos a decir que en la dimensión del pensamiento, ¿no? Es decir, un enunciado expresa un pensamiento, expresa un sentido, ¿no? Y por otro lado, el plano de la referencia lo ubica en la esfera de los hechos, es decir, de la realidad, ¿no? Y además señala que la referencia es la que se encarga de determinar el valor de verdad de un enunciado en tanto que es un juicio. Bueno, ahora bien, a través de un enunciado podemos expresar un pensamiento, es decir, un sentido, pero al mismo tiempo podemos hacer referencia o denotar un hecho, ¿no? Un enunciado como la cantinflora, pues tiene un sentido. Yo expreso un sentido a través del enunciado, la cantinflora, o la cantinflora de metal, o mi cantinflora, ¿no? Estoy expresando un sentido, un pensamiento, pero al mismo tiempo, con el enunciado, la cantinflora, hago referencia a un hecho, ¿no? La cantinflora, esta cantinflora, ¿no? Pero bueno, Bertrand Russell señala, ¿no?, que hay enunciados que no tienen referencia, ¿no?, pero que sí tienen sentido, expresan un pensamiento, pero no tienen una referencia, ¿no? Pero al mismo tiempo a veces señala que nosotros podemos tener enunciados que expresan diferentes sentidos, pero que tienen una misma referencia, ¿no? Y en tanto que tienen una misma referencia, nosotros podemos establecer, ¿no?, relaciones de igualdad, ¿no?, en tanto que tienen la misma referencia. Ahora bien, la pregunta aquí, ¿no?, o el problema que ve aquí Bertrand Russell en esta definición semántica de Gottlob Frege es el sentido. Es la siguiente, ¿no? ¿Cómo puede tener sentido un enunciado que no tiene referencia o que no tiene denotación, ¿no? Es decir, ¿sobre qué estaríamos predicando, ¿no? Un enunciado, pues, es una relación predicativa entre dos conceptos, ¿no? La casa es roja. Tengo dos conceptos, la casa y roja. Y en el enunciado, la casa es roja, yo establezco una relación una relación predicativa donde yo estoy aquí afirmando que el concepto rojo se predica del concepto la casa, ¿no? Pero si nosotros tenemos enunciados donde las frases nominales no tienen una referencia, es decir, no denotan nada, la cosa sería aquí, sobre qué estamos predicando, ¿no? O más bien, de quién estamos predicando, ¿no? La casa es roja. Bueno, sí, la casa, en todo caso, esa frase nominal, la casa, pues hace referencia, o puede hacer referencia, a una entidad concreta del mundo material, ¿no? Y sobre esa entidad concreta yo estar predicando que es roja, o que es azul, o que es amarilla, ¿no? Pero de un enunciado, Dios, que Dios no es una entidad concreta del mundo material, ¿no? Y puede decir Dios es amarillo, Dios es rojo, Dios es verde, bueno, pero es que Dios, ¿no?, el enunciado Dios, la frase nominal Dios, no tiene referencia. Y por lo tanto, si no tiene una referencia, entonces, ¿de quién o de qué estoy predicando, ¿no? ¿De quién se predica, ¿no? Entonces, de entrada, ¿no?, dice Bertrand Russell, la frase nominal tiene que denotar algo, ¿no? Tiene que denotar algo sobre el cual se está predicando, lo que se esté predicando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que denota una frase nominal que no tiene referencia, ¿no? ¿Qué está denotando, ¿no? Dice Bertrand Russell, ¿no?, debemos aquí señalar lo siguiente, que una frase nominal, una frase denotativa, que no tiene referencia, se denota a sí misma.
¿Por qué razón ocurre esto? Bueno, por lo siguiente. Los sustantivos, ¿no?, o los conceptos, ¿no?, hay que recordar, las clases de lógica tienen dos cualidades, ¿no? Tienen una extensión y tienen una connotación, ¿no? Ahora bien, la extensión pues, es la serie de entidades concretas que se circunscriben al sustantivo o a la clase de objetos, ¿no? En este sentido nosotros debemos de observar lo siguiente, ¿no?, que en esta extensión, ¿no?, se establece una relación entre un sustantivo, un concepto y una entidad, o más bien una serie de entidades que no son ese sustantivo, que son diferentes a ese sustantivo, ¿no? El sustantivo en todo caso es una idea. Las entidades concretas que se circunscriben al concepto, pues no son ideas, son entidades materiales concretas, ¿no? Es decir, el sustantivo o el concepto no es extensión de sí mismo, ¿no? Por otro lado, en el plano de la connotación, ¿no?, la connotación son la serie de rasgos esenciales que forman la circunscripción del concepto o del sustantivo, ¿no? Debemos aquí de observar que pues precisamente esos rasgos son el propio sustantivo, ¿no? Son sus propios elementos, de tal manera que el propio sustantivo es parte de su misma connotación. Es decir, un concepto por extensión denota algo que no es el mismo, ¿no? Pero un concepto por su connotación, ¿no?, refiere a algo que es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que denota un sentido, ¿no?, de acuerdo con Russell, en el contexto de la distinción que Frege establece entre sentido y referencia? Bueno, un sentido lo que denota es a sí mismo, ¿no? Ahora bien, diferentes sentidos pues se denotan a sí mismos, ¿no?, pero solamente a sí mismos. Por lo tanto, nosotros podemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos establecer una relación de identidad entre diferentes sentidos si los sentidos se denotan solamente a sí mismos? Entonces, ¿cómo lo hacemos para establecer una relación de identidad entre diferentes sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podemos tener un enunciado como Yocasta es la esposa de Edipo. Obviamente Yocasta, en el contexto de la tragedia de Sófocles, pues no tiene una referencia. Tienen sentidos, pero no tienen referencias. Entonces, el enunciado Yocasta es la esposa de Edipo expresa un sentido, pero no denota una referencia, ¿no? Bueno, y por otro lado, el enunciado Yocasta es la madre de Edipo también expresa un sentido, pero no tiene referencia, ¿no? Pero de alguna manera nosotros sabemos que el enunciado Yocasta es la esposa de Edipo y el enunciado Yocasta es la madre de Edipo tienen una relación de identidad, ¿no? Puesto que Yocasta, esas dos Yocastas pues son la misma Yocasta, ¿no? De tal manera que tenemos un tercer enunciado, que sería Yocasta es la esposa de su hijo, bueno, de su propio hijo, ¿no? Entonces tenemos tres enunciados. Esos tres enunciados expresan diferentes sentidos. Esos tres enunciados no tienen un referente. Ahora bien, si no tienen un referente y expresan diferentes sentidos o diferentes pensamientos, pues entonces nosotros ¿cómo podemos establecer una relación de identidad entre estos tres diferentes enunciados, ¿no? Ese es el problema, ¿no?, que Bertrand Russell observa en la definición semántica que propone Gottlob Frege.